Romanos 8 y quedamos en el versículo 7, me parece. ¿Está bien eso? ¿Hay alguien que pueda corroborar? Y Sí, sí, estamos pastor. viendo cómo el apóstol Pablo presenta la solución al dilema del capítulo 7. El capítulo 8 es la solución al capítulo 7. Quedamos en el versículo 5, pastor. 5, ya, ok. Y entonces, el capítulo 7 presenta el gran dilema de una persona, de un cristiano que quiere observar la ley de Dios, pero no puede, porque él lo hace a través de sus propios esfuerzos, lo hace con el deseo de sentirse bueno, complacer a Dios, pero nunca se puede hacer. Hay dentro del mundo adventista, la tendencia liberal del pueblo adventista, se fijan mucho en el capítulo 7 y tratan de usarlo como argumento en favor del hecho de que nosotros no podemos observar la ley de Dios ni vamos a poder dejar de pecar. Que por más buenos que sean nuestros esfuerzos, siempre terminamos haciendo el mal. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en el capítulo 7. Lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en el capítulo 7 es que si nosotros tratamos de observar la ley en la carne, nunca lo vamos a hacer. Que la obediencia debe ser fundada en la experiencia del Espíritu. Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, cumpliremos los principios de la ley en forma natural. Es una posición devastadora el creer que como cristianos no se puede observar la ley de Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El propósito del plan de la redención es tener a un pueblo obediente. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios, dice el libro de Apocalipsis, y tienen la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, esa teología crea un libertinaje, crea una manera de pensar que, bueno, yo voy a seguir pecando, Dios me acepta como sea, y cuando Cristo venga me va a cambiar. Entonces, crea dentro del pueblo de Dios una tendencia a la desobediencia, que ¿cómo se llama? Es exactamente lo que Dios no desea. El capítulo 8 nos presenta el cómo hemos de caminar en obediencia, y es tan solo a través de la ley del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él cumplirá los principios de la ley. Nos otorga la victoria de Cristo, que Él la obtuvo por nosotros. Y a través de Cristo, a través del Espíritu, entonces hay obediencia verdadera que es motivada por el amor. Toda otra obediencia es desechada por Dios como una obediencia falsa, como legalismo. La única obediencia que Dios acepta es las palabras de Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando el corazón está lleno del amor de Cristo y está enamorado de Jesús, va a ser fácil observar la ley. Ni siquiera uno se da cuenta. No vive uno para la ley, vive para Cristo. Está unido a Él. El centro de atracción, el poder de la vida es Cristo Jesús. Ahí se encuentra el enamoramiento. La ley es observada en forma natural. Entonces el secreto es caminar en el Espíritu, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí se encuentra el secreto. El secreto de la obediencia es andar conforme al Espíritu, es caminar con el Espíritu. Día a día debemos asegurarnos que somos bautizados en el Espíritu Santo. Y que Él nos va a dar el poder, la sabiduría necesaria para ser como Jesús. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí el apóstol nos presenta el secreto de cómo vivir en el Espíritu, vivir en la carne. Si nuestra vida está centrada en las cosas de la carne, estamos constantemente pensando en todo lo que es de la carne. No tiene que ser malo, pero si nuestra mente está ocupada en mi negocio, en mi trabajo, en la casa, en mis problemas, en esto, en lo otro, en aquí y allá, no voy a vivir en el Espíritu.
Porque para que el espíritu tome posesión del alma, mi mente debe estar fija en el espíritu. Debemos desarrollar una actitud espiritual. Es por eso que es necesario tener los cultos de mañana, de noche, pero debemos desarrollar una actitud de oración durante el día para que nuestra mente esté fija en Dios. Y debemos entrenar nuestra mente para pensar espiritualmente. En todo lo que vivimos debemos llevar a Jesús con nosotros, debemos depender en Él, porque ahí se encuentra el poder del Espíritu. Si nosotros vivimos en una actitud espiritual, si nuestra mente está fija en lo espiritual, entonces el Espíritu tiene poder para transformarnos y hacer su obra en nosotros. La naturaleza que tú alimentas es la naturaleza que te va a controlar. Si tú pasas mirando televisión, Facebook, películas, leyendo basura, si pasas pensando en cosas mundanas, la naturaleza que te controla es la naturaleza carnal. Y la carne produce muerte, te lleva al pecado y produce muerte. Por eso de que tantos cristianos son débiles. Van a la iglesia el día sábado y el resto de la semana es como que fuesen mundanos. Hacen todo lo mundano, piensan, viven, hablan. En cuanto a lo mundano, su mente está fija en lo mundano. No pueden ser cristianos, no pueden crecer en Cristo, no pueden vencer el pecado. No tienen deseos espirituales. ¿Por qué? Porque no están caminando en el Espíritu. El ser bautizados en el Espíritu no quiere decir que uno vive en éxtasis. El ser bautizado en el Espíritu quiere decir de que uno vive en sumisión al Espíritu. Y uno camina con Él. Uno escoge lo que es la voluntad de Dios. Abandona aquello que no es la voluntad de Dios, en todo sentido de la palabra. La obediencia aumenta la presencia del Espíritu en nuestra vida. La desobediencia la disminuye. Entonces hemos de caminar en obediencia, caminar en un ámbito espiritual. El estudiar la Biblia, el orar, el compartir lo que el Señor ha hecho por mí con otros. Nos ayuda a tener la presencia del Espíritu y con él la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso que debemos acostumbrarnos a escuchar. Si tú andas manejando, escucha la Biblia, escucha el espíritu de profecía. Ahora tenemos tantas ventajas. En el teléfono se pueden bajar todos los libros de la hermana de White y los libros que están en audio y se pueden escuchar, están gratuitos. La Biblia se puede bajar al teléfono y se puede escuchar gratuitamente. Cómprate unos audífonos para que cuando andes en la micro no te ande bombardeando la música mundana. Escucha cosas espirituales, escucha sermones, escucha cosas espirituales para que tu corazón, tu mente esté siempre en un ámbito espiritual. Acostúmbrate a hablar de Jesús. Hablar de Jesús, cuenta tus testimonios, habla de cosas espirituales. Versículo 5 es clave, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí se encuentra la clave de la vida cristiana. Por eso que el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Cristo? A través de la fe. Y de la fe, una fe activa que vive constantemente en la presencia de Jesús. La hermana de White dice que hemos de practicar la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos de vivir en la presencia del invisible como que lo viésemos. Y eso va a modular nuestra conducta. Nos va a llevar, si nosotros aprendemos a vivir en la presencia de Dios, viendo al invisible, entonces muchas de las cosas que decimos ya no las vamos a decir más. Las cosas que vemos no las veríamos, las cosas que leemos no las leeríamos. Entonces, en la presencia de Dios practicada en la vida restringe el pecado, corta nuestras tendencias al pecado. Nosotros pecamos porque nosotros no creemos que estamos en la presencia de Dios. Nos daría mucha vergüenza hacer lo malo si nosotros tenemos una conciencia de que Cristo está siempre con nosotros a través de su Espíritu en nuestra vida. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Miren, el ocuparse de la carne es muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si el ocuparse del Espíritu es lo que trae la vida, entonces, ¿por qué no nos dedicamos a vivir en el Espíritu? Y con el Señor desarrollamos una actitud espiritual, cooperamos con Él para vivir en esa atmósfera espiritual. En el hogar debe hacerse los cultos matutinos, vespertinos. En el hogar debiera apagarse la televisión. Los adventistas no debieran tener televisión. Debieran tener un monitor donde se proyectan solo cosas que alaban el nombre de Dios. Los niños debieran crecer sin televisión en el hogar, debiera haber música sacra todo el día en la casa, música santa, himnos que adoran a Dios, porque eso trae la presencia de los ángeles. Pero si en la casa se anda escuchando los tangos, las cumbias, en Chile las cuecas y toda la salsa y toda la música mundana, y en la televisión se están viendo programas mundanos, eso trae la presencia de malos espíritus al hogar. Entonces los malos espíritus vienen a tomar posesión de la mente de nuestros hijos y crea rebelión en el alma, en el corazón. El ocuparse de la carne trae muerte. Y es literal, hermanos. Se muere la vida espiritual, los intereses espirituales, el deseo de estudiar la palabra de Dios, no es atractivo, no somos atraídos a la oración, es algo mecánico, no hay vida en aquello. Entonces, si en el hogar queremos la presencia de Cristo, hemos de ocuparnos de lo espiritual. Y aquello trae vida espiritual. Va a haber fuego en el alma. Va a haber deseo de predicar, de compartir la palabra de Dios, de enseñarle a nuestros hijos cosas espirituales. Hemos de vivir en el Espíritu. Hemos de ocuparnos de las cosas del Espíritu. Cómprense los libros del Espíritu de Profecía o bájenlos en su computadora. Léanse como familia. Lean los libros del Espíritu de Profecía. Léanlos en forma privada. Estudien la Biblia. Fundamenten su fe. Pasen mucho tiempo en oración. Dediquen mucho tiempo a la oración. Ese es el secreto de la vida espiritual, el ocuparse de las cosas del Espíritu. Y eso trae vida. ¿Por qué es que muchas veces las iglesias están muertas? Porque los miembros están muertos. ¿Por qué están muertos los miembros? Porque no se ocupan de las cosas espirituales. Si es una ley espiritual, tú aumenta el tiempo que pasas en cosas espirituales y después de un tiempo vas a tener fuego espiritual en tu vida, vas a estar vivo. Pero dedícate solamente el sábado, vas a la iglesia y allá no te preocupas mucho del sermón, andas conversando con los otros, vas más por socializar, vas a estar muerto espiritualmente, vas a caer, el pecado te va, como se llama, a conquistar y vas a dejar de ser un adventista del séptimo día, tarde o temprano, porque el preocuparse de la carne trae muerte. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So, el cristiano carnal es imposible que observe la ley de Dios. De ahí viene el capítulo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra naturaleza carnal naturalmente es enemiga de Dios. Dios no está interesado en cambiar tu naturaleza carnal. Dios desea crucificar aquella naturaleza carnal porque es enemiga de Él y de su ley. No se puede someter a la ley de Dios. La naturaleza carnal naturalmente es rebelde contra la ley de Dios. Y es por eso que si nosotros vivimos más en la carne, no vamos a desear someternos a la voluntad divina. ¿Por qué? Porque eso está en enemistad contra mí. Yo no lo anhelo naturalmente. Cuando el ser humano comienza a anhelar vivir a la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo ha implantado una nueva naturaleza en su alma. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra lo que Dios dice, es porque la naturaleza carnal está dominando. Ya sea lo más pequeñito, cuando los hermanos se excusan
el usar joyas, el ponerse un poquito aquí, allá, o el, ¿cómo se llama?, comer esto que está prohibido, hacer lo otro, es porque la naturaleza carnal está dominando. Y ahí se manifiesta en rebelión. La rebelión, por lo general, no se manifiesta en las cosas grandes. La rebelión hacia las cosas de Dios se manifiesta en lo pequeño. Ahí se ve que el corazón no está sometido, no está controlado por el Espíritu Santo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los planes, cuando nosotros hacemos planes, las palabras designios, debemos someter nuestros planes a Dios para que Él haga o deshaga de acuerdo a su voluntad. No vivimos para nosotros, hemos de vivir para aquel que murió por nosotros, porque nosotros hemos muerto. De acuerdo al capítulo 6, nosotros hemos muerto. Y si hemos muerto, nuestros planes no han de ser nuestros planes. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo ha de ser sometido a Cristo para que Él sea el que haga o deshaga. Y si estamos planeando en contra de la voluntad de Dios, entonces nosotros hemos de someternos a aquella voluntad para que Dios sea el que obre en nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Tiene que haber una sumisión total, completa, a la voluntad de Dios. Total. Que refleje el hecho que estamos muertos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, naturalmente tú te vas a levantar en contra de la voluntad divina. Y es por eso que se ve rebelión dentro de nuestro pueblo, tanta rebelión. Es porque no ha habido una sumisión a la voluntad de Dios. Se levantan hombres, hablan contra el espíritu de profecía, lo tratan como que fuese nada. Y resulta que es Dios hablando a través de un profeta. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los consejos del espíritu de profecía van en contra de lo que la carne desea. Y la carne se revela contra el espíritu de profecía. Se revela contra Dios. No es Elena de White, es Dios. Entonces se revela contra Dios. Las normas de vida que Dios nos ha dado. Nos rebelamos contra ella y creemos que es libertad y madurez cristiana el hacer lo que a mí me complace. Y eso es rebelión. Es rebelión. Eso muestra que el corazón no está sometido a la voluntad de Dios. Porque el corazón que está enamorado de Cristo anhela hacer la voluntad de Cristo. No importa cuán difícil sea. No importa que aquella voluntad nos lleve a morir en el fuego y ser quemados por Él. No importa, el Señor es la voluntad de Cristo. Así como para Cristo fue placer para Él hacer la voluntad de su Padre y ser crucificado, para el que está enamorado de Cristo, hacer la voluntad de Cristo, de Dios, es lo más natural. Es el deseo del alma. Y eso muestra que la carne ha sido crucificada. No es lo que se proclama con los labios, sino que es lo que se vive en la vida que manifiesta quién está en control del corazón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley y dice, ni tampoco puede. Entonces la carne no puede someterse a la ley. ¿Por qué? Ya lo vimos en el capítulo 7. Porque la naturaleza carnal se encuentra en completa oposición a la naturaleza de la ley. La naturaleza de la ley es espiritual, es santa, yo soy pecador. La ley es espiritual, yo soy carnal. La naturaleza es pura, yo soy impuro. La ley es perfecta, yo soy imperfecto. Por lo tanto, es imposible para la carne sujetarse a la ley de Dios, porque son completos opuestos, se rechazan. Y la ley más aún me condena cuando yo estoy en la carne. Me condena como pecador digno de muerte. Entonces, la única manera para que yo sea sujeto a la ley es que tengo que tener la misma naturaleza de la ley, que es la naturaleza de Dios. La ley por naturaleza es amor. Y para que yo sea atraído a la ley, debo tener aquel amor de Dios en mi corazón. Entonces voy a ver a la ley como algo maravilloso. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa cuántas
acciones externas manifiesten. Pueden ser celosos por cosas, celosos por la vestimenta, celosos por la dieta, celosos por una observancia externa a los mandamientos de Dios, por los mandatos de la iglesia, celosos. Pero si el corazón no está convertido, si el ser humano no está lleno del Espíritu, no le vale de nada. De nada. Ahí dice, claro, dice, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es que nosotros agradamos a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice cómo nosotros agradamos a Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 5 nos dice cómo Enoc agradó a Dios. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cómo es que nosotros agradamos a Dios? A través de la fe. De una fe que obra obediencia en el corazón. Entonces es la fe lo que nos hace agradables a Dios, y aquella fe produce una vida como la de Enoc, que caminó Enoc con Dios. Vivió en la presencia de Dios, vivió en la presencia del invisible. Entonces es la fe que nos lleva a agradar a Dios, que nos hace aceptos ante Dios. Y es aquella fe que nos lleva entonces a someternos a Dios, a poseer una naturaleza espiritual, a ser llenos del Espíritu Santo, a vivir una vida de obediencia. Es la fe que obra por el amor. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Es imposible. Son incapaces. No hay ni siquiera el deseo en la carne de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es enemistad contra Dios. Es por eso que cuando los jóvenes están en la iglesia y no están convertidos, el forzarlos a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahora ya no es tanto, pero cuando yo era un muchacho, ¿no? Se requería que los jóvenes se peinaran de cierta manera, que se vistieran de cierta manera, hicieran ciertas cosas, para que parecieran buenos adventistas. Pero no tiene valor alguno si el corazón no está convertido. Entonces en vez de buscar una conformidad externa que eventualmente va a ser desechada, porque si el corazón no está sometido y el corazón está controlado por la carne, eventualmente toda conformidad externa a la voluntad divina va a ser rechazada porque el corazón está en rebelión. Entonces hemos de obrar para conquistar el corazón de los niños y de los jóvenes, para que ellos se sometan gozosamente a la voluntad de Dios. Una vez que el corazón está convertido, se busca someterse a Dios. La voluntad de Dios es lo supremo. Deseas caminar en obediencia. Entonces ya la batalla no es para arriba, la batalla ahora se desciende. Es fácil llevar al muchacho a enseñarle, a guiarlo para la comprensión de las cosas espirituales, la obediencia. Una vez que el corazón está entregado, entonces es fácil que el muchacho haga la voluntad de Dios. Más aún, una muchacha que está entregada a las cosas de Dios, que están llenos de energía, van a utilizar esa energía en la predicación del Evangelio. Entonces se puede utilizar aquella energía en cosas buenas, que de otra manera Satanás las usa para degradarlos y envolverlos en pecado. Versículo 9. Entonces aquí el apóstol Pablo cambia un poquito el argumento en el hecho de que ahora muestra
que los hijos de Dios están en el Espíritu. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Entonces aquí se nos muestra cuán importante es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el testimonio interno de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese testimonio? El hecho de que hay obediencia, de que hay amor a Dios, que hay sumisión a su voluntad, que deseamos hacer, que no andamos constantemente guerreando. En eso se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en el alma. Entonces, hemos de preguntarnos día a día, ¿he recibido el Espíritu Santo hoy? ¿He recibido un nuevo bautismo del Espíritu Santo esta mañana? Porque la muerte al yo es diaria. La entrega a Cristo y la aceptación como nuestro Salvador es diaria. La recepción del Espíritu Santo es diaria. Mañana, dice la hermana Guay, que hemos de pedir a Dios que nos bautice con un bautismo fresco del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. Y eso se va a manifestar porque ya sea que hay frutos del Espíritu o no hay fruto del Espíritu en el alma. Los pentecostales ponen el énfasis de la presencia del Espíritu Santo en los dones del Espíritu. Entonces, para ellos, el testimonio que el Espíritu Santo está en alguien es porque hablan en lenguas, que es falso. Una persona puede que hable en lenguas como puede que no hable en lenguas, porque el Espíritu Santo escoge dar dones de acuerdo a su voluntad y a la necesidad del cuerpo. Hay, ¿cómo se llama? Hay distintos dones, están dones de sanidad, dones de fe, está el don de ser profesor o maestro, de pastor, evangelista, los apóstoles y todos aquellos distintos dones. Pero el don no prueba que alguien está lleno del Espíritu Santo. No es la prueba. La verdadera prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros es el fruto. Y el fruto es manifestado en obediencia a los mandamientos de Dios. Muy bien, versículo 9 más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros todos recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo el día cuando fuimos bautizados. Entonces hemos de mantener aquella experiencia fresca. Ahora, si fuimos bautizados al apuro y no hubo una verdadera conversión, entonces el Espíritu no mora en el alma. Para que el Espíritu Santo more en el alma, tiene que haber habido una verdadera conversión. La persona tiene que haber muerto en Cristo. Cuando eso ocurre, entonces es la garantía que el Espíritu Santo ha venido a morar al corazón. Ha tomado posesión. Y luego eso se tiene que ratificar diariamente. Diariamente hemos de escoger vivir en el Espíritu. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros a través de su Espíritu, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, si Cristo mora en nosotros, el cuerpo naturalmente va a estar muerto. No vamos a obedecer a la carne, no vamos a responder a los deseos del cuerpo. Producto del pecado, el cuerpo ha de morir. Pero el Espíritu, a través de Cristo, vive a través del Espíritu en nosotros, y es gracias a la justicia de Jesús que esto es una realidad en nuestras vidas. Que el hecho de tener el privilegio, el gran privilegio de que Cristo Jesús more en nuestras vidas a través de su Espíritu, y a través de esa presencia en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a crecer en la justicia y vamos a morir al pecado.
Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que el cuerpo está, hay dos realidades. El cuerpo está muerto al pecado y por el pecado está muerto. No responde al pecado. El cuerpo hemos crucificado al yo, ya no responde al pecado, pero ahora el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo para cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El original dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sin embargo, aún vivo, dice él, mas vive Cristo en mí. Entonces ese es el original. El original muestra el hecho que hemos muerto, pero aún vivimos. Pero nuestra vida no es una vida en nosotros mismos. Ahora vivimos en Cristo Jesús y es una vida de fe en Él. Y el apóstol nos está mostrando lo mismo aquí. El cuerpo ha muerto producto del pecado, ya no responde al pecado, pero ahora vive gracias al Espíritu. El Espíritu vivifica el cuerpo para cumplir la voluntad de Dios. Y el caminar de acuerdo. Entonces vivimos no para nosotros mismos, para complacernos a nosotros, hacer nuestra voluntad. Vivimos ahora para Cristo Jesús y por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Para mí, el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Eso debiese ser el lema de todo adventista del séptimo día. Para nosotros, el vivir es Cristo. Ya no vivimos para nada del mundo, hemos muerto todo aquello. Pero vivimos para Jesús. El apóstol Pablo representa esa realidad de distintas maneras. Él habla de una ciudadanía, ya no somos ciudadanos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice él. Y por lo tanto hemos de vivir de acuerdo a aquellos principios, a los principios celestiales. Nosotros somos un reino de sacerdotes y por lo tanto hemos de vivir santamente, dice el apóstol Pedro. Se ha perdido ese concepto de la santidad dentro de nosotros. Se trató por años, por décadas, de imponer una santidad obligada, una santidad mecánica, que no se puede. Para ser santos tenemos que ser totalmente dependientes del Espíritu Santo. Él es el que nos hace santos. Pero es el objetivo de Dios que seamos santos. Miren, en el libro de Timoteo, o en el libro de Tito, el apóstol Pablo hablando de esto dice, versículo 1, vamos a leer todo, vamos a ver cómo aquí el apóstol Pablo habla de la salvación, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Quiero que se den cuenta cómo el apóstol Pablo les está enseñando a vivir una vida santa. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Fíjense aquí como el apóstol Pablo nos muestra que la gracia nos salva, pero miren el objetivo de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo insta a la iglesia a vivir sanamente y muestra que la gracia de Dios, el objetivo de la gracia de Dios que nos ha salvado es llevarnos a vivir una vida santa? Capítulo 3. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué maravilloso, ¿no? Y en todas las cartas del apóstol Pablo hace exactamente lo mismo. Insta al pueblo a vivir una vida santa, porque ese es el objetivo de la gracia. La gracia desea tener un pueblo que vive de acuerdo a la ley de Dios, un pueblo que es obediente por amor, porque su corazón ha cambiado, han muerto al yo, ahora están llenos del Espíritu Santo. Esto es natural para ellos. Muy bien, vamos de vuelta a Romanos 8. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí el apóstol Pablo nos da el secreto de cómo hacer morir la carne. Nosotros no tenemos poder para hacer morir la carne. Es el Espíritu el que hace morir la carne. Nosotros hemos de cooperar con el Espíritu para hacer morir la carne. Y ese es el proceso de la santificación. Es donde aprendemos a vivir como Cristo Jesús. Aprendemos a vivir una vida santa. Si hoy hago algo, yo he de arrepentirme algo en contra de la voluntad de Dios, en lo que como, en lo que veo, la manera que pienso. Por ejemplo, yo tengo una tendencia a comer demasiado, soy glotón. Y estoy luchando con el Señor para darme la victoria sobre la glotonería, porque Dios no desea que comamos de esa manera. Entonces, cuando el Señor lo trae, uno lo ve, se manifiesta, no ha de excusarlo. Uno ha de entregarse al Señor para que el Señor lo venza. Y entonces, eso es natural de la carne. Uno de los defectos de la carne es la glotonería. Entonces, hay que vencerla. ¿Cómo lo venzo? Yo no tengo el poder, pero a través del Espíritu yo puedo mortificar la carne y vencerla para que yo deje de ser glotón. Y de lo mismo, si soy enojón, he de dejar de ser enojón. Si soy orgulloso, he de dejar de ser orgulloso. Hay que vencer en todo a través del Espíritu Santo porque queremos reflejar a Cristo lo más perfectamente posible. En todo hay que hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Entonces, la vida que recibimos a través del don de la salvación es mantenida, la experiencia es ratificada si nosotros constantemente presentamos una batalla a la carne a través del Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu. No somos salvos una vez para siempre. Nuestra salvación se ratifica día a día. A medida que nosotros nos entregamos a Cristo, los aceptamos como su Salvador, dependemos de su justicia, somos llenos de su Espíritu y vivimos en obediencia a lo que el Señor nos enseña. Si fracasamos, entonces, dice el apóstol Juan, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Siempre está abierta la gracia para que Dios nos perdone. Pero hay que tener cuidado de endurecer el corazón y de excusar nuestros pecados. Ahí es cuando entramos en peligro. Tú puedes confrontar el mismo pecado 100 veces si es necesario, pero no lo excuses, no lo niegues, no te sometas a aquel pecado. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Era el testimonio de Cristo. Él era el testimonio que Cristo tenía de que Él era el Hijo de Dios. Era el hecho de que el Espíritu de Dios moraba en Él. Y lo mismo es en nosotros. Cristo no dependió de sus propias fuerzas para vencer. Cristo dependió del Espíritu Santo, se sometió 100% a la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros hemos de ser. La palabra, estos son guiados. Quiere decir de que debemos llegar al punto en nuestras vidas en que el Espíritu Santo tiene autoridad suprema y en todo nos guía para que hagamos su voluntad. Esto demanda entonces de que en nuestra vida devocional nosotros hemos de pasar tiempo en la presencia del Señor para que Él nos muestre su voluntad para lo que hagamos ese día. Para no hacer nuestra voluntad, sino para ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos enseñe lo que hemos de hacer ese día, qué hemos de hacer. El escuchar al Espíritu Santo para saber qué hablar, qué no hablar. Para que Él nos guíe, nos proteja de la tentación. Es esencial. Entonces hemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios, darnos el Espíritu. El propósito de Dios al darnos el Espíritu, primero es el testimonio que ahora somos hijos de Dios. Segundo, es la presencia de Dios en nuestro ser, su propio Espíritu. La tercera persona de la deidad viene a morar en nosotros para que Él nos guíe en todos los eventos de la vida. Qué maravilloso don nos ha dado Dios. El Espíritu Santo te puede enseñar, te puede defender, te da sabiduría, te abre sus ojos de discernimiento, te corrige. Es por eso se lo llama, el Señor Jesús lo llama el Paracletos. Es el entrenador, es uno que está al lado tuyo en todas las situaciones de la vida, guiándote, entrenándote, corrigiéndote. Eso es lo que la palabra Paracletos. Entonces, para ser guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué privilegio más grande. Nos conformamos con una experiencia cristiana tan pobre cuando nosotros tenemos el privilegio de vivir en la misma presencia de Dios, Dios morando en nosotros y Él guiándonos en todo lo que tenemos que hacer, como un consejero, como un maestro, como un padre. No hagas eso, no digas eso. Anda a ver a esta persona. Toma esto te va a hacer bien. El estudio de la palabra, que Él te enseñe, Él te guíe, Él te muestre. En todo debemos depender del Espíritu Santo, en todo, absolutamente todo. No debiésemos hacer nada en nuestra vida sin que el Espíritu Santo lo autorice. Ahí hemos de crecer, hermanos. A mí me falta crecer mucho en eso. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Qué maravilloso versículo aquí.
Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él no viene a hacernos esclavos, nos viene a ser libres. Él no nos viene a llenar de temor, viene a sacar el temor. Él viene a llenarnos de amor, del amor de Dios. Entonces, los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, no van a tener temor de lo que el hombre puede hacerle a ellos. El único temor que va a estar en el corazón es el temor de Dios, el temor de desobedecer a Dios y no de hacer su voluntad. Pero el Espíritu llena el alma de paz, de gozo, llena el alma de victoria, nos hace libres, libres del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Ahora tenemos la certeza que somos hijos de Dios. Qué privilegio. Tú y yo podremos vivir en la población más pobre, en la casa más pobre de la población. Pero si tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, somos hijos de Dios, hijas de Dios, príncipes y princesas. Entonces eso da paz, da gozo, da libertad, victoria, llena el alma de luz. Y ese es el privilegio de los hijos de Dios, caminar en esa certeza que somos hijos de Dios. Y dice que el Espíritu Santo nos dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces ahora clamamos a Dios con un espíritu de certeza, llamamos a Dios Abba, que es papito, es una manera cariñosa de referirse. La palabra Abba es del arameo, que es como decir papito, no es exactamente igual, pero es una manera cariñosa de referirse era una manera cariñosa de referirse a los padres. Y nosotros podemos llamar a Dios el Padre de la misma manera que Jesús llamaba a su Padre. Él llamaba a su papá Abba. Y ahora, porque compartimos el Espíritu de Cristo en nosotros, podemos relacionarnos con Dios el Padre de la misma manera que Jesús se relaciona con Dios el Padre. Tenemos el privilegio de llamar a Dios el Padre Abba y tener plena confianza de que somos sus hijos. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esta es una experiencia interna. Hay una seguridad, hay un fundamento en el corazón que nos garantiza que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No hay falta de certeza de aceptación por Dios. Muchas veces, o gran mayoría de las veces, dentro del pueblo adventista, muchos viven en incertidumbre de su salvación. No saben si son aceptos por Dios, si se mueren hoy, ¿qué pasa? ¿Soy salvo? Muchos creen que, bueno, no quieren morirse, no quieren que Cristo venga porque tienen miedo de perderse. Y eso es testimonio de que no han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una paz interna, hay una certidumbre de que somos aceptos por Dios. Hay una certeza, no certidumbre, certeza de que somos aceptos por Dios. Y eso no está basado en mis obras, eso está basado en el testimonio del Espíritu y es el resultado de una conversión verdadera. Ahora, esta experiencia no hace al que la posee vanaglorioso. No, él no va a andarle diciendo a todo el mundo, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo, como algunos hermanos carismáticos andan diciendo. No, lo hace humilde. Él tiene una certeza personal, tiene paz, tiene gozo en el corazón, su vida reslumbra con la gloria de Jesús. Él sabe de que si muere esta noche está en paz con Dios, pero él no anda vanagloriándose de aquella experiencia.
en aquella experiencia, mientras más cerca está de Cristo, más malo se ve él. Por lo tanto, él nunca se va a sentir bueno o más bueno que otros, lo opuesto. Que tiene esta verdadera experiencia del Espíritu Santo morando en él, se ve a él mismo como más malo que los demás, porque llega a ser totalmente humilde. En vez de criticar a los otros, él entonces ahora, él o ella, se dedica a ayudar a aquellos que están pasando por problemas espirituales, si están pecando, si están luchando. Entonces él no los va a criticar, no los va a andar apuntando el dedo. Él va a tener un amor profundo por el pecador, porque él entiende que él también es un pecador. En vez de la certeza espiritual, a hacernos sentir santos y buenos como los demás, nos lleva a sentirnos pecaminosos y nos lleva a aferrarnos a Cristo y que Él sea nuestra certeza, no nosotros. Y eso nos hace humildes, nos hace ser compasivos, tener un corazón lleno de amor hacia el demás. Es por eso de que hay que tener mucho cuidado. Hay, como se llama, pastores bien conservadores que se dedican a criticar a los dirigentes, a criticar a la organización, a andar sacando al aire los pecados de este, del otro. Esa no es la obra de Cristo. Eso muestra que el corazón está lejos de Jesús. Jesús nunca se deleitó en sacar al público los pecados de otros. Lo opuesto, el Señor siempre busca cubrir nuestros pecados para que nadie los mire, para que nadie vea la vergüenza de nuestra desnudez. Entonces, nosotros, cuando hay que hablar con alguien que está en pecado, hemos de hacerlo de acuerdo a los pasos que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 18. El hacer un pecado público ha de ser el último esfuerzo para rescatar a aquel que está en pecado. No hay que correr a descubrir la vergüenza de la desnudez de otros, ni menos hacerlos públicos para que el mundo entero los vea. Presentar los pecados de dirigentes o de debilidades de dirigentes, las faltas de la organización, a veces se presentan en canales de televisión y se ponen para que el mundo entero los vea. ¿Qué gusto hay en eso? ¿Por qué? Eso se vuelven enemigos del pueblo de Dios. Han vuelto sus armas, en vez de tirar al enemigo, ahora están tirándolos a sus propios hermanos. O sea, hay que tener mucho cuidado del orgullo espiritual. Cuando el orgullo espiritual es la marca más clara de que estamos lejos de Jesús. Hemos de hablar honestamente de nuestras fallas como pueblo, sí. Y por eso a veces lo hacemos aquí. Pero hemos de tener mucho cuidado de andar criticando y sacando al aire libre de pecados personales. Muy bien, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Este versículo es un versículo increíble. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese versículo nos muestra el nivel al cual Dios nos ha puesto. Él nos ha puesto en el mismo nivel que Jesús. Somos hermanos con Jesús, somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos con Jesús, llevamos el mismo título y los mismos privilegios que le son otorgados a Jesús. ¿Por qué? Porque llevamos su justicia sobre nosotros, su mismo espíritu. Y eso nos ha llevado a ser adoptados como el Padre, como hijos. Y si hijos, tenemos los mismos privilegios, por lo tanto somos herederos y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Por eso que cuando Cristo recibe el reino, ¿con quién lo comparte? Con nosotros. Inmediatamente le otorga el reino a sus hermanos. Porque lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Porque como ser humano, Jesús es el Hijo del Hombre, es nuestro hermano. Y Él habita en el cielo como un hombre. Él es nuestro representante. Todo lo que Él va a obtener, lo obtiene por nosotros. Él es nuestro representante, es nuestro sustituto.
Así que el universo entero que le va a ser otorgado a Cristo, nosotros llegamos a poseer aquel universo. Vamos a ser príncipes y princesas de Dios y vamos a reinar por la eternidad con Cristo Jesús. Qué tremendo privilegio. Cuando uno piensa de dónde uno ha salido, cuán profundo hemos caído, cuán terrible nuestra rebelión, qué amor de Dios y qué gracia más maravillosa, que levanta al pecador y lo pone en la plataforma de igualdad con Cristo Jesús, que es el Dios del cielo, y nos permite gozar de los privilegios que le son otorgados a Él. Él lo merece. Nosotros no lo merecemos. Y sin embargo, Dios nos hace merecedores a través de Cristo Jesús. Muy bien, dejémoslos ahí hoy. Seguiremos hablando del versículo 17 la próxima semana, porque hay la segunda parte de aquello, que es el sufrir juntamente con Cristo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? No, gracias a Dios, pastor, y gracias a usted por dejarse ser un instrumento de Dios. Muy agradecido, pastor. Qué bueno, pastor, que podemos predicar el evangelio todos los días. A mí, por eso uno es predicador y como usted hablaba de los dones espirituales, yo digo, qué bendición que uno es evangelista, pastor. Amén. Gracias, pastor, por compartir la palabra. Muchas gracias, pastor. Amén. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta, hermanos? Pastor, ¿No? Sí, no sé si a todos les pasa o sería falta de fe o qué, pero yo cuando escucho estos temas, siempre se me viene a la mente de decir, ¿será que yo creo que que soy espiritual por la búsqueda que tengo de Dios? Y sin embargo me estoy engañando y soy carnal, pero estoy engañada por mi corazón, digamos, que es engañoso. No sé, siempre me entra esa duda de decir eso, si no me estoy autoengañando. Claro, es natural, pero uno tiene que hacerse la pregunta, ¿he aceptado a Cristo como mi Salvador? ¿Me he entregado a Él? Si eso es sí, entonces estás cubierta por la justicia de Jesús. He recibido el Espíritu Santo. Claro, al recibir la justicia de Cristo, yo recibo el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en mí. Se está manifestando eso en obediencia. Es la tendencia de mi corazón, el obedecer, el amar al Señor, el vivir cerca de Él. Entonces, esa es manifestación de fruto. Entonces, en eso sí. Entonces, al ver eso, que Cristo está en mí, que Él está obrando en mí, está la certeza de que yo soy hija de Él, que yo camino con Él. Bueno, gracias, pastor. Pastor, yo quiero preguntarle algo. Y lo del bautismo que estaba diciendo usted, por ejemplo, yo me bauticé cuando tenía 11 años, creo, 11 o 12 tal vez. Y yo no entendía, o sea, yo me bauticé en esos bautismos que le dicen bautismo de primavera. Sí, porque iba a la escuelita adventista, entonces juntaban a varios chicos y me imagino que nos dieron algún estudio, no me acuerdo, pero, o sea, porque todo el grupo se bautizaba, me iba y me bautizaba, me bauticé. Pero ahora usted está diciendo que si yo no, o sea, si ese fue, podríamos decir que fue el bautismo del Espíritu, ¿no? O sea, yo acepté a Cristo, pero yo no podía entender eso. No lo podía entender. Todavía no lo entiendo completamente. O sea, me está abriendo la mente y eso que he estado toda mi vida en la iglesia. Nunca yo me he salido de la iglesia. Pero ¿cómo podía entender eso a los 11 años? ¿Qué fue lo que hice entonces? ¿Cómo se llama? La conversión no está basada en un entendimiento completo. Niños pueden ser convertidos. Y debemos buscar la conversión del niño lo antes posible, porque mientras más temprano se convierta un niño,
se van a ahorrar muchos dolores de cabeza cuando lleguen a la adolescencia. Entonces, si un niño es convertido, realmente convertido, y tiene padres que son convertidos, el niño se puede bautizar. Si el niño no está convertido, no se debiera bautizar, lo mismo que un adulto, no se debiera bautizar a un adulto que no está convertido. Ahora, si en el caso tuyo, yo fui bautizado a los 15 años, yo no estaba convertido, así que yo me tuve que rebautizar. Me rebauticé a los 40 y tantos años, como pastor ya. Y yo pienso que hay muchos adventistas. Yo en una de mis últimas iglesias, de un reavivamiento muy grande, muchos de mis miembros antiguos que se bautizaron, que crecieron en la iglesia adventista, se bautizaron como niños, porque los bautizaron, que el evangelista vino, necesitaban cumplir, bautizaban a todo el que se le cruzaba por delante. Entonces, la gran mayoría de ellos se rebautizaron. Y todos me decían lo mismo. Yo anhelo ser bautizado, tener un verdadero bautismo. Y una vez que se bautizaron, ese deseo se acalló, quedaron tranquilos. Lo mismo me pasó a mí. Yo sabía que me tenía que bautizar y hasta que encontré a un pastor que estaba dispuesto a bautizar a otro pastor, quedé tranquilo. Y ahora ya no deseo volver a bautizarme porque yo ya sé que me he bautizado correctamente cuando estuve realmente muerto a mí mismo y fui enterrado. Entonces, si en tu corazón tú sientes que necesitas ser rebautizada, tienes que rebautizar, porque el Espíritu Santo te está llamando a eso. Ahora, en una iglesia adventista, o sea, como la nuestra, por ejemplo, si yo dijera que me quiero rebautizar, no sé, la gente va a decir, ¿pero por qué? O sea, habría que dar una explicación. O sea, si ya Claro, tengo cargos, hace 32 años que estoy en esta iglesia siempre con cargo, y ahora que yo dijera, oh, hermanos, me quiero rebautizar. Van a decir, te lo dice entonces, porque he descubierto que no estaba convertida. Ahora el Señor me ha traído una experiencia de conversión verdadera y debo ser bautizada. Mi primer bautismo no significó nada para mí. Ahora yo he muerto, me he entregado al Señor de todo corazón, Cristo es mi Salvador, he recibido su justicia, he sido bautizada por su Espíritu, necesito ser rebautizada. Yo no llamo eso rebautismo, realmente es el verdadero bautismo. El otro bautismo no significó nada. ¿ya? Entonces, no importa lo que los hermanos digan o hablen, eso es entre tú y Dios, no es entre tú y los hermanos. Sí, pero siempre tenemos ese, no sé cómo se puede decir, o sea, porque pertenecemos a una congregación, o sea, tal vez, no sé, me iría a otra iglesia y me bautizo, pero no sería lo correcto, en una iglesia que no me conozca. Lo correcto sería, si estoy en esa iglesia, ser bautizada en esa iglesia. Claro. Lo voy a tener bien en cuenta. Sí. Gracias, pastor. De nada. Pastor, una pregunta cortita. Entonces, cuando Pedro le dijo a Jesucristo, necesito que lavarme todo de nuevo, y Jesucristo impuso el lavamiento de pie. ¿No el lavamiento de pie no es para limpiarnos, pastor? Claro. Nos limpia. Cuando nosotros, el lavamiento de pie representa la gracia divina que nos lava constantemente. Pero cuando no ha habido una muerte al yo, cuando el yo no ha sido enterrado, cuando el bautismo no significó nada, entonces hay que volver a hacerlo. Hay que hacerlo. Aquel que apostatado se fue lejos de Jesús, al volver tiene que volver a restablecer esa comunión con un bautismo. La hermana de White, cuando descubrió el sábado, ella se rebautizó. A pesar de que ella había sido correcta, ella fue convertida cuando se bautizó como niña. Ella se bautizó a los 12 años, me parece. Pero cuando descubrió la verdad del sábado, ella se rebautizó porque se había dado cuenta que había estado violando la ley de Dios, a pesar que ignorantemente había estado violando la ley de Dios. Entonces, no hay que tener miedo a rebautizarse si nos hemos dado cuenta que en nuestro primer bautismo no estábamos convertidos. El Espíritu Santo testifica al corazón. La persona no se siente tranquila, desea ser bautizada.
Entonces no hay que negarlo. Yo fui a una iglesia en Chile, en Curacautín, hice una campaña evangelística y la iglesia fue reavivada y los ancianos se acercaron a mí y dijeron, pastor, todos los ancianos queremos rebautizarnos, porque nos damos cuenta que nosotros no teníamos idea de la justicia de Jesús y ahora que la hemos experimentado, hemos tenido una nueva conversión, queremos rebautizarnos, pero el pastor no los dejó. Como en Chile los pastores gobiernan con puño de hierro, no se los dejó. Yo estaba dispuesto a bautizarlos porque los comprendía. Yo pienso que cuando venga el gran reavivamiento dentro del pueblo adventista, cuando el Espíritu Santo sea derramado, muchos se van a volver a bautizar. Porque es un pueblo que hemos estado muertos. Pero no es condición. No quiere decir que porque yo me rebauticé ahora todos se tienen que volver a rebautizar. No, es entre la persona y el Espíritu Santo. Él es el que testifica. Muy bien. Terminemos entonces, queridos hermanos. Un gusto haber pasado con ustedes. Espero que las palabras que hemos compartido los fortalezcan y los lleven a caminar con el Espíritu. Ese es el propósito. Oremos. Querido Dios, gracias por los momentos gratos que hemos pasado y el desafío que nos presentas a cada uno de nosotros de asegurarnos que estamos siendo guiados por tu Espíritu, que vivimos día a día, Señor, crucificando la carne, entregándonos a la voluntad de Dios y para que tu Espíritu gobierne en nosotros y haga lo que Él desee, Señor. Danos aquel testimonio maravilloso que somos hijos de Dios, Padre. Danos la paz y el gozo de la salvación para que podamos, Señor, crecer en Cristo y así, Señor, ser santificados, crecer obedientes, amarte, vivir en obediencia, Señor. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu Espíritu, Padre, que sean luces donde se encuentran y que muchos otros lleguen a conocer a Cristo por el testimonio de ellos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor.